Bien, estamos en el mes de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su vida? Pero ¿cuántos saben por qué el Espíritu Santo está en sus vidas? Esa es una pregunta interesante. Si alguien en la calle o en la iglesia nos sorprende y nos pregunta, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Ah, sí, amén. Y la pregunta de rigor, ¿y por qué lo tienes? ¿Cómo sabes que lo tienes? Bueno, porque lo tengo, porque la Biblia dice que sí lo tengo y lo tengo. Esa es una respuesta fácil. Pero dame una explicación bíblica. ¿Por qué lo tienes? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor y vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos que la palabra nos va presentando para poder entender desde el principio esto. Vamos a orar antes. Señor y Padre nuestro, venimos a ti confiados y creyendo que tú nos hablas por tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra nos edifica, nos ayuda a entender toda la verdad acerca de la fe. Y rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones para recibirla con agrado y que ella sea de edificación para nuestras vidas, para el crecimiento en el conocimiento de la fe y en nuestra vida espiritual, y para entender cada día más los misterios que están escondidos en tu palabra, que tú, Señor Santo, Señor nuestro, quieres que sean revelados a nosotros, porque tu palabra es la verdad. Gracias damos a ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, ¿qué nos dice la palabra del Señor? En Mateo 3, versículo 11. Allí lo pueden ver en la pantalla. Mateo 3, versículo 11. Hablando el contexto acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo del Señor Jesucristo. Y también escogido por Dios para la labor que Él hizo como aquel que fue precursor del camino para la llegada del Señor. Dice, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Qué palabras? En el tiempo de Juan el Bautista, llamado así, en hebreo es Johannes. Juan el Bautista, él predicaba el arrepentimiento y el bautismo para perdón de pecados. Entiéndase que la palabra aquí, bautizo, era inmersión, no aspersión. Esa palabra en el tiempo fue desviada de su etimología, pero la palabra bautizo en sí conlleva inmersión. Ese es el sentido de la palabra bautizar. Y dice, yo les bautizo a ustedes en agua. Él los sumergía, aquellos que venían a él, porque él predicaba el arrepentimiento de pecados. Los que venían a él, ellos se daban cuenta que eran pecadores delante de Dios, estaban mal delante de Dios, cometían muchas acciones malas, y venían a Juan, y Juan los sumergía en el Jordán, en el río Jordán, los sumergía allí, y ellos entendían
que ahora eran perdonados, porque era bautismo de purificación. Sin embargo, Juan entendía que la misión de él era temporal. No era perenne, permanente, ni tampoco la intención era que se creara una nueva fe a partir de lo que él estaba haciendo. Era la purificación. Para los judíos de aquel tiempo eso era lo normal, la purificación. ¿Purificarse de qué? De los pecados. Tras el lavamiento en el río Jordán. Bueno, era lo normal. Y él les dice, mira, pero detrás de mí va a venir otro que les va a bautizar, y aquí él lanza aquello que era como nuevo. Espíritu Santo, le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espíritu Santo y fuego. Era algo nuevo, eran símbolos nuevos en la boca de un judío que hablaba del Espíritu de Dios, que iba a bautizarles, pero también vendría fuego, pero en el sentido que ellos sí entendían espiritual. Recuerden que el pueblo judío era un pueblo que estaba acostumbrado a las figuras espirituales, porque era un pueblo que había recibido por siglos y siglos profecías. Y entendían el lenguaje profético, para ellos no era algo extraño. Pero ¿qué pasó en Hechos capítulo 1, versículo 5? Dice aquel discurso de Pedro, el discurso del Señor Jesucristo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo el Señor a aquellos que estaban allí en Jerusalén. Le dijo, en pocos días, así como Juan lo anunció, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora estas son palabras del Señor. Antes de la ascensión, antes. Hay un detalle importante acá. Y es que parece ser que era necesario que la presencia del Señor Jesucristo estuviese en el cielo, a la diestra del Padre, para que la presencia del Espíritu Santo se hiciera manifiesta en los discípulos suyos. O sea, es necesario que dentro de no muchos días ustedes sean bautizados. Pero ¿qué pasó en los muchos días de aquel tiempo? El Señor Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Qué nos dice el mismo Hechos capítulo 2, versículo 33? Ya el Señor Jesucristo en el cielo, ahora sí Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Allí estamos en la escena de Pentecostés. Pentecostés fue un punto de inflexión para la iglesia, para aquella iglesia naciente, aquella iglesia que estaba esperando la promesa del Señor, aquella iglesia que estaba esperando la promesa primeramente de Juan y luego ahora la de el Señor Jesucristo. Ahora en el cielo, el día de Pentecostés, hubo allí un evento muy especial. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Era el inicio de la iglesia que estaba recibiendo un nuevo poder. Estaba recibiendo algo distinto. Era un grupo de seguidores, de discípulos, de creyentes que hasta ese momento no tenían eso que estaban recibiendo. ¿Y qué estaban recibiendo allí? El Espíritu Santo. Pero ¿qué tenía que suceder para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tenía que suceder? Que Jesucristo el Señor estuviera a la diestra del Padre, que Él fuera glorificado. Porque no se trataba de que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo no pudieran coexistir en esta tierra. No se trataba de eso. Que era necesario
que Él fuera glorificado, para que ese poder del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, fuese derramado sobre toda la iglesia. ¿Quién es toda la iglesia? Ese es un punto importante. ¿Qué iglesia? La iglesia que decía yo soy iglesia, o aquellos creyentes que verdaderamente habían creído el mensaje de Jesucristo, vivió, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Esa era la iglesia que verdaderamente estaba siendo preparada para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó un ministerio entre la iglesia, un ministerio, un trabajo de transformación. Era el mismo Cristo viniendo a la vida de cada creyente, que en aquel tiempo decía: yo quiero seguir al Señor, a su obra. Yo creo en ese hombre que dio su vida. Yo creo en ese hombre que resucitó de entre los muertos y que ahora se ha manifestado a nosotros, mostrándonos que es Dios, que vivió entre nosotros. Pero que ahora, habiendo resucitado de entre los muertos, habiendo vencido la muerte con poder, ahora está a la diestra del Dios Padre. Y esa es la verdad fundamental y central del Evangelio. Y aclaro esto porque cuando digo la verdad central del Evangelio, lo doy a entender de esta manera porque se ha entendido que el Evangelio es uso, formas y costumbres. Tú tienes que ser así, vivir así, vestirte así, andar así. Ese es el Evangelio. Y tienes que portarte así. O sea, cambios exteriores. Cuando en realidad, por la obra del Espíritu Santo, no es así. Es el Espíritu Santo el que produce el cambio. Es el Espíritu Santo el que produce el cambio en el ser. Y esto yo lo puedo testificar porque lo he visto en tanta gente, incluyéndome, que hasta que el Espíritu Santo no toma la vida de aquel que se llama creyente, el verdadero cambio no se produce. No puede ser impuesto, no, es que tú tienes que ser de esta manera, tienes que comportarte así, tienes que hablar así. O sea, es modelando un cristiano exterior. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestro interior, eso nace solo. Y nace solo porque el Espíritu Santo toma control y dominio de la mente y los pensamientos de cada creyente y nos lleva al conocimiento de la verdad y comenzamos a cuestionar todo aquello que amábamos, que ahora ya no sentimos ese mismo amor. Ya no sentimos amor ni apego por aquello en lo cual nosotros antes nos regocijábamos y decíamos: oye, pero qué bien me siento acá, pero ahora cuando estamos con el Señor y en el Espíritu, ya eso no nos causa ninguna gracia. Por el contrario, sentimos desapego. Cuando estamos hablando este mes de que estamos en el mes de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando acerca de cómo la presencia de Dios en nuestras vidas es más que suficiente. No como el estilo de vida, porque yo nunca he estado de acuerdo, y se los comento, cuando la gente dice que el Evangelio es un estilo de vida, no hay falacia más grande que esa.
¿Cómo usted le va a llamar un estilo de vida al poder de Dios operando sobre usted, morando en usted? Usted le va a decir al Espíritu Santo un estilo de vida. Eso es imposible. Si el Espíritu Santo en nosotros es Dios morando en nosotros, tomando control de nosotros, de nuestra vida. Pero esto solamente lo puede entender aquel o aquella que tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Porque todo le parece, todo lo del mundo le parece innecesario. Porque es mismo Cristo operando en su mente y en su corazón. Pero cuando Cristo no es el que está allí, no vemos la diferencia entre una fe y otra. Y hasta decimos, bueno, pero yo no le veo la diferencia a esto porque todos los caminos me llevan a Dios. Total. Es igual estar aquí que en otra iglesia porque todos los caminos son iguales a Dios. ¿Verdad, pastor? Que yo puedo estar en esta iglesia y puedo estar en aquella, total. Yo me puedo ir porque yo veo que todo eso es lo mismo. ¿Sabe por qué dices eso? Porque no ves la diferencia, porque el Espíritu de Dios no está morando en tu vida. Entonces sientes libertad para opinar de esa manera, porque no está la presencia de Dios diciéndote, aquí o allá es donde yo te quiero. Porque no sientes el temor de Dios en tu corazón. El temor de Dios en tu corazón para decidir, para andar, para pedirle a Dios que te dé dirección, guía. ¿Qué es lo mejor que debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo decir? ¿Cómo lo debo hacer? Señor, guíame, dirige mis pensamientos y mis pasos. El Evangelio se ha banalizado tanto que ahora se le llama estilo de vida. El estilo de vida se compra. El estilo de vida se adquiere. El estilo de vida usted lo puede obtener mirando revistas, mirando televisión, mirando internet, mirando páginas a través de Instagram, a través de TikTok. Ahí se adquiere estilo de vida. Somos tan influenciables y son esos medios tan influenciantes que la gente copia maneras de comer, maneras de vivir. La forma como ahora puedes cocinar, no puedes cocinar, puedes vestirte, no puedes vestirte más, no debes hacer, debes andar, debes evitar. Eso es estilo de vida. La forma como puedes influir, la forma como no puedes influir, la forma como tienes que decir las cosas para ser influyente, para ser atrayente, para no ser rechazado. Eso es estilo de vida. Y usted y yo en Cristo podríamos colocar en la vida práctica cristiana al Espíritu Santo como un estilo de vida. Usted le puede decir al Espíritu Santo, yo quiero, Espíritu Santo, que tú te amoldes a mi forma de ser. Porque es que a mí me gusta como soy, yo soy chévere. ¿Cómo es chévere? Bueno, yo soy muy grosero, altanero, patán, ruin. Pero a mí me gustaría que todos me vieran como un cristiano ruin, patán y grosero, pero no se quejaran, me acepten como soy. ¿Puede usted decirle eso al Espíritu de Dios de esa manera? Bueno, yo me atrevería a decirle que no. El Espíritu Santo, hermanos, es otra cosa. Juan 16:7, ¿qué nos dice? Dice el Señor, pero os conviene, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo el Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo me voy, si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué es el Consolador? ¿Por qué lo llamó el Señor el Consolador? En griego el Paracletos. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamó así? Uno que iba a cuidar de nosotros, de cada uno de nosotros. Uno que nos iba a ayudar a ser diferente. Uno
que no nos iba a dejar nunca, uno que iba a abogar por nosotros, uno que iba a ayudarnos en nuestros momentos de debilidad, de angustia, en las situaciones difíciles. Pero dijo el Señor, si yo no me voy, Él no viene. Pero ¿qué hace Él? Acabamos de decirlo, Él es Cristo mismo morando en nosotros. Recopilando información en algunos libros, encontré esta expresión. La dispensación del Espíritu Santo en la iglesia y en el mundo encontró su expresión gloriosa el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, según lo registra la Biblia en el capítulo 2 del libro de Hechos, fue el inicio. Y lo invito a que lo busque en su Biblia, el inicio de la venida del Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo vino a la iglesia, el Espíritu Santo mora entre nosotros. La iglesia sin el Espíritu Santo, la iglesia de hoy, del siglo XXI, no anda sin el Espíritu Santo de Dios. No es una iglesia vacía, muerta, de palabras muertas, de hechos que no tienen sentido. Es una iglesia que tiene poder, que cree en todo lo que la palabra de Dios dice y se cumple en nosotros. Pero solamente se va a cumplir en aquellos que creen en Cristo como Señor, Salvador, y que está a la diestra del Padre allá arriba con Dios, que vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Pero aquel que es solamente un religioso, que viene a su misa del domingo, que viene a cumplir con su Dios para que ese Dios que tiene en su cabecita no se ponga bravo, ya cumplí contigo, ya he sido bueno, ya ayudé a un viejito, una viejita, un niñito y cumplí con la iglesia y paso mi semana y vivo como yo quiero, allí no mora el Espíritu Santo. Yo le doy esa información para que sepan. Porque en el Evangelio no se trata de rituales y religión. Pero usted los hace, pastor. Acaba de poner una niña en su brazo y le pidió a Dios que la bendijera. Eso no es un ritual. Eso es una ceremonia de reverencia a Dios, presentando una criatura a Dios, para que el mismo Dios que la creó la bendiga. Eso es todo. Pero ¿en quién creemos que la va a ayudar? ¿La fuerza de su padre únicamente o el poder de Dios que va a estar sobre esa niña todos los días de su vida? Eso es lo que creemos. Pastor, pero dentro de poco van a tener aquí un ritual de cena, de Santa Cena, como lo llaman ustedes. ¿Y eso no es un ritual? Sí, no, eso es una ordenanza que el Señor nos ha dejado. El Señor nos ha dejado una ordenanza, dos ordenanzas fundamentales: el bautismo y la cena del Señor, su Santa Cena. ¿Para qué? Como recordatorio de su muerte y resurrección todos los días hasta que Él venga. Porque la iglesia tiene que entender que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, nosotros no podríamos estar aquí. Estaríamos perdiendo tiempo. El cristianismo sería simplemente una fe más que cualquiera de la fe. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que eran los líderes de la fe más grande del mundo? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Bueno, nosotros podemos decir que Cristo está en el cielo. Él resucitó, porque buscaron el cuerpo de Cristo y no lo encontraron. Pero sí podemos decir dónde están los restos de los demás profetas, líderes y guías espirituales del resto de las religiones humanas del mundo. Pero del Evangelio nadie puede decir dónde está el cuerpo de Cristo. Nosotros sí podemos decir. ¿Dónde está Cristo? A la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque esta palabra lo dice y su palabra es la verdad. Y eso no tiene discusión alguna. ¿Qué dice Juan 14, 5 al 12?
Juan 14, al 5 al 12 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿A dónde vas, Señor? Una pregunta que le hizo Tomás, uno de sus discípulos. Más adelante aparece en los evangelios registrado Tomás como un verdadero incrédulo, pero él hace una pregunta, Señor, ¿a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino que tú nos pides que sigamos? ¿Y qué le dijo el Señor en el versículo 12 de ese mismo capítulo 14? De cierto les digo, el que en mí cree, ¿cuánto creen en Cristo? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Usted entiende la magnitud de esas palabras? Iglesia que está aquí, si está viva, ¿usted entiende las palabras que estoy diciendo? Que dice el Evangelio. ¿Qué palabra? Usted se ve haciendo las obras de Cristo, pero yo lo creo. Yo lo creo, y ya le voy a explicar. Y aún mayores hará. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo yo haré obras mayores que tú, Señor? Pero si lo dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué las hará? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice al final del versículo? Porque yo voy al Padre. Es que no podemos hacer nada sin Cristo. No podemos hacer nada sin Él. Separado de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Y entonces, iglesia, es el Evangelio un estilo de vida. No repita esa tontería más nunca. Hay una cantidad de tonterías que están impresas en libros, en manuales, que hablan de tonterías. Que el Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. No repita tonterías, que el Evangelio no es ningún estilo de vida. El Evangelio es Cristo morando en nosotros. ¿Y Cristo es un estilo de vida? No, Él es Dios. ¿Somos dioses? No, somos pecadores. Pero por la misericordia de Dios, a Él le ha placido salvarnos. Y nos ha dado al Consolador. ¿Para qué? Para que por la misericordia de Dios lleguemos al cielo. Porque estamos tan echados a perder, que solamente con la ayuda de Dios es que podemos llegar al cielo. Por nuestros méritos no. ¿Sabe? Dios allá en el cielo, como decía un predicador, no tiene paredes para que usted cuelgue su título, ni tiene tampoco paredes para que usted meta su caja fuerte, ni tiene terrenos esperándole para que usted se lleve su casa, ni tiene estacionamiento para que coloque sus carros. Dios allá arriba solamente espera a aquellos que verdaderamente con arrepentimiento de corazón le buscan en espíritu y en verdad. Ese es el Dios que está en esta palabra. Mire, y le digo algo, nosotros hemos dependido del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección de entre los muertos. Si eso no hubiera sido así, Cristo no hubiera triunfado sobre la muerte y la enfermedad. De nada valdría nosotros entonces venir a esta ordenanza de cena del Señor. Estamos perdiendo el tiempo. Como dice 1 Corintios, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo. Usted saluda al hermano que está al lado y dígale, mira, hasta hoy sí tu hermano, nos vamos, vámonos de aquí. Perdimos el tiempo. Como cuando uno va por un juego de pelota y suspenden el juego. Bueno, vámonos de aquí, ya que no hay nada que hacer. Pero la fe de Cristo es así. ¿Usted cree que es así? ¿Qué cree usted? Dígame usted. Cristo resucitó. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Si usted cree que Cristo resucitó, entonces si usted cree eso, el Espíritu Santo mora en usted. Pero si el Espíritu de Cristo mora en usted, hay cosas que indican si verdaderamente mora en nosotros. Ahora sí viene otra parte de la historia que es diferente. Pásame al siguiente versículo, Sailín.
¿Qué nos dice la palabra del Señor? Vámonos a Apocalipsis 1:6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mírese usted, mírese. Puede mirarse. Y usted dice, yo no creo lo que está diciendo allí. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. ¿Quién es Dios? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Mire, usted y yo somos reyes y sacerdotes. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que Él nos hizo a nosotros especiales para glorificar su nombre. Cuando dice reyes y sacerdotes, no es para que usted diga pretenciosamente que yo soy rey, soy sacerdote. No. Usted es rey y sacerdote, o usted es una reina o una sacerdotisa en Cristo, es para que usted cumpla con todos los designios que le manda Dios. Porque en la antigüedad, cuando hablamos de reyes de Israel, todos los reyes que habían hecho lo bueno era porque estaban sujetos a la dirección de Dios. Y todos los sacerdotes que no hacían ningún tipo de ritual que fuese extraño era porque estaban sometidos a la dirección de Dios. Cuando un sacerdote hacía un ritual, una ofrenda a Dios, y esa ofrenda tenía un significado equivocado, la ofrenda normalmente era con fuego, se decía que ellos hacían fuego extraño. Y los reyes, cuando ustedes leen allí que dice, y tal rey hizo lo malo delante de Dios, era porque ese rey se había desviado del camino de Dios. Pero cuando lo dice que somos reyes y sacerdotes, es para que nosotros hagamos todo aquello que glorifica a Dios y no es algo impuesto. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando toma nuestra vida, nos pone en el corazón a hacer todo aquello que a Dios le agrada. Entonces no hay que ir al bautismo de Juan de arrepentimiento para purificación de pecado, porque Cristo pagó el precio por todos nuestros pecados. Usted no tiene que estar bajando a la pila bautismal cada vez que comete un pecado, porque cuando vino a Cristo, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero para seguir pecando, no, para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Por tanto, es necesario que entendamos, hermanos, que si Cristo no mora a la diestra del Padre, el Espíritu Santo no viene a nosotros, y si el Espíritu Santo no está en nosotros, nosotros seguiríamos siendo como los pecadores que están en la calle, que no tienen a Cristo. Y si en nosotros hay actitudes que nos llevan a dudar de estos textos, o nos dicen, bueno, que a mí me gustaría ser como los hermanos que son fieles a Dios, que buscan a Dios, pero yo no puedo. Esta es la oportunidad, y se lo digo con mucha sinceridad, porque hay mucha gente que va a la iglesia y es asistente de la iglesia, y ama a la iglesia como su club privado, club de amigos. Pero Jesucristo no fundó ningún club. Jesucristo llamó a un pueblo para ser redimido, a un pueblo para ser santificado, para ser justificado, para ser cada día santificado.
Jesucristo nos llamó a un grupo de gente para reunir el día domingo y recibir una misa y para la casa y a seguir haciendo lo mismo. Sigue gozando y haciendo de la vida lo que te da la gana. Total, es un estilo de vida. Jesucristo nos llamó a una iglesia a eso. Jesucristo llamó a una iglesia y un pueblo para que ese pueblo, como rey y sacerdote, anunciara cada día las maravillas de Cristo al mundo. Jesucristo llamó a una iglesia para que predicara el evangelio de Jesucristo. Y esta es la primera parte del mensaje. Si usted quiere no puede venir a la segunda. Yo le digo cuándo es para que no venga si le aburre este mensaje. No se preocupe. Dentro de 2 semanas lo predicamos para que no venga. No va a predicar el pastorcito ese con el mensaje del Espíritu Santo, no voy. Venga para el siguiente. Y el hermano también lo va a estar esperando con el próximo, no se preocupe. Trate de perderse un mes por lo menos de la iglesia para que no oiga el mensaje del Espíritu Santo. Pero lo que le voy a decir es algo. Si el Espíritu Santo no mora en usted, usted sigue pecando igualito. Que como cuando decía voy a visitar esa iglesia y me gusta esa iglesia. Porque el Espíritu Santo cambia en usted su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de vestir. No se lo tiene que decir nadie. A usted no le tiene que decir nadie, ponte esto, quítate aquello, habla así o ponte esa. No. El Espíritu Santo es uno solo. El Espíritu Santo no es aquel que dice, yo siento por el Espíritu decirte estas cosas, te guste o no. El Espíritu Santo no opera así. El Espíritu Santo es prudente, sabio. El Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da la palabra, nos ayuda a caminar correctamente, nos ayuda a conducirnos como debemos. Y si usted todavía en su léxico tiene grosería, dígale a Dios que limpie sus labios porque usted le está fallando a Dios. Si usted en su vida tiene cosas en su casa, en su actuar, en su manera de ser, donde lo primero en su vida es cualquier cosa menos Cristo, dígale a Cristo que lo saque de ahí, porque usted no está honrando a Dios. Pero si usted siente de hacerlo solo, yo hasta aquí llego con esto y lo boto a la basura, lo saco de mi casa, lo saco de mi vida, no lo quiero más, porque ya tiene desapego. Cristo triunfó en su vida. Y Cristo es el Señor suyo. Todo lo que usted se sintió desprecio por aquello en algún momento de su vida, no siente que es que vino un hermano, una hermana se lo dijo, no. Cuando usted empieza a desconectarse de amistades, de relaciones que no convienen, cuando usted empieza a desconectarse de visitar lugares, de andar en una conducta inconveniente, de comportamientos que no son los que agradan a Dios, cuando usted lo hace por su propia iniciativa, no piense que es que ahora se me está pegando lo de los evangélicos. No, el Espíritu Santo que te está diciendo, cambia, tienes que cambiar, porque es para glorificar a Dios, porque tú eres un rey, una reina, un sacerdote, una sacerdotisa del Señor. Tú eres de Cristo. ¿Y qué nos dice el siguiente pasaje, Sailín? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste que todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron. Pero usted sabe quién puede decir eso de corazón y creerlo, aquel que ha sido redimido y lavado en la sangre de Cristo. Aquí sí le digo la verdad. Si usted dice que tiene el Espíritu Santo, ese debe ser permanentemente el verbo que debe estar en su boca. Usted no le rinde pleitesía a nadie, es a Él. Porque ¿quién es el único digno? Cristo. Eso es lo que debe estar en su corazón. Permanentemente. Y usted debe humillarse delante de la presencia de Dios y decirnos,
Decirle, digno eres tú, Señor, toda la gloria y toda la honra son tuyas. Perdóname, Señor, porque yo buscaba la gloria mía, yo buscaba la honra mía, yo buscaba que yo fuera la persona más alabada, más vista, más querida. No, perdóname, Señor, porque yo quería ser el centro del universo, pero tú eres el que tiene que estar en el centro de mi vida. Si Cristo no está en el centro de nuestras vidas, somos dignos de conmiseración, ¿saben? Si decimos que somos cristianos. Porque cuando decimos expresiones como esta que están en la palabra de Dios en Apocalipsis 4:11, estamos reconociendo que verdaderamente Cristo es el Señor. Si este mes estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y nosotros no entendemos cómo llega el Espíritu Santo a nosotros, ¿cómo vamos a entender la llenura y el poder de lo que tiene la llenura en nosotros? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender expresiones como esta? Pastor, dígame qué dones tengo yo. Bueno, a veces tienes el de Don Juan. ¿Ah? ¿Qué dones tengo yo? Si el Espíritu Santo mora en ti, dobla rodilla y ve a Cristo y dile, Jesucristo, Señor mío, muéstrame el camino. Muéstrame, Señor, para qué tú me has llamado. Muéstrame, úsame con poder. Y finalizo con este otro pasaje bíblico. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mire, si nosotros como iglesia y usted como individuo, persona, de sus labios no sale, Señor, sea alabado, honrado, glorificado, porque todo el poder es tuyo. Tú que estás sentado al lado del Dios Padre, tú que eres el Cordero inmolado, que fuiste inocente a la cruz por mí. Usted no reconoce esa verdad, usted tiene que examinarse. Ay, hermano, yo tengo 40 años en esta iglesia y nunca he hecho eso. Bueno, pasará los próximos 40 examinándose, porque hasta ahora no ha pasado nada en su vida. Y sí, se lo digo con responsabilidad, revise su vida. Cristo viene pronto y viene a buscar una iglesia que eso es lo que debe tener en sus labios. Al que está sentado en el trono. Lo podemos decir todos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Pastor, ¿es bueno ir a la iglesia todo el tiempo? ¿Qué dice al final? Por los siglos de los siglos. Hasta que Cristo vuelva, usted se acabe, pero usted tiene que estar en su iglesia. Pastor, nos están manipulando. No, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no se tiene que sentir manipulado por la palabra de Dios. Pero si usted se siente manipulado, yo ahora mismo hago un llamamiento para que usted venga a Cristo y con corazón arrepentido le diga, Señor Jesucristo, yo quiero que tú mores en mí, porque yo quiero sentir lo que sienten los demás y que yo no siento. ¿Alguno en esta asamblea tiene sentimientos diferentes a lo que dice allí? Porque si es así, levante su mano que aquí la recibimos. Cristo quiere morar en tu vida. Cristo anhela morar en su iglesia. Cristo es el Señor de la iglesia.
Y vamos a estar en pie, mis hermanos.